El día de hoy vamos a preparar un rico caldo de mojarra en chile guajillo con chipotle. Vamos a empezar por partir las mojarras en dos partes. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser 3 jitomates, un cuarto de cebolla, chile chipotle, 3 chiles guajillos, 4 dientes de ajos y unas ramitas de epazote. Vamos a poner a freír los jitomates, la cebolla, los ajos y también el chile guajillo por más o menos unos 6-7 minutos. Una vez freído lo pasamos al vaso de la licuadora y le vamos a agregar 2 cucharadas de chile chipotle y 1 litro de agua. Ya que lo licuamos, lo llevamos a la misma cacerola donde freímos los ingredientes. Agregamos 1 litro más de agua y las hojas de epazote. Yo le voy a agregar 1 cucharada de sal y ya cada quien le puede agregar a su gusto. Después de dejar hervir el caldo por 15 minutos, vamos a agregar las mojarras y estas cabecitas que le dan un muy buen sabor al caldo. Lo dejamos hervir por 5 minutos más y ya queda listo. Y servimos, le ponemos limón, salsa al gusto de cada quien y a disfrutar.